Me acusam de tudo. Eu sou acusado de fazer fake news. Tudo é fake news. Tudo é ato antidemocrático. ¿Es Jair Bolsonaro víctima de acusaciones infundadas? Según datos de Aos Fatos, el actual presidente brasileño miente al menos unas 4 veces por día en declaraciones públicas. La plataforma periodística de investigación de campañas de desinformación lleva un registro de todas sus manifestaciones desde que asumió el 1 de enero de 2019 hasta la fecha. Y por lo que muestran esas cifras, hay que decir que Bolsonaro es constante en el aumento sostenido de sus mentiras. Y para estar a la altura, en una entrevista en el noticiero principal de TV Globo a fines de agosto, en plena campaña, el ultraderechista mantuvo su promedio con una mentira cada 3 minutos. Eso es lo que asegura el blog de verificación de noticias falsas del periódico Estado de Sao Paulo, el 4º diario más leído en el país. Pero, ¿y si dejamos de hablar de números y nos metemos con los hechos? Estas son algunas de las afirmaciones que más suele repetir el militar retirado. Completamos 3 anos y 8 meses sin corrupción no Brasil. Cero corrupción es una afirmación al menos muy dudosa. Funcionarios anteriores y actuales de su gobierno, incluso familiares de Bolsonaro, son blanco de investigaciones y denuncias por casos de corrupción. Uno de los más destacados es el del ex ministro de Educación Milton Ribeiro, junto a pastores evangélicos próximos a Bolsonaro, arrestados preventivamente en junio de 2022, acusados de tráfico de influencias en esa cartera. Acceso pago se denominó la causa. Las denuncias fueron ratificadas por 3 alcaldes de pequeños municipios del interior del país que dijeron ante una comisión del Senado que los pastores que respondían a Ribeiro exigían comisiones para liberar recursos del Ministerio de Educación para sus ciudades. También son investigados por la Policía Federal o el Ministerio Público por sospechas de corrupción el jefe del gabinete, el ex titular de Medio Ambiente y otros funcionarios cercanos a Bolsonaro. Además, según el último informe del Consejo de las Américas, los intentos del mandatario brasileño por controlar o hacer recortes presupuestarios a los organismos oficiales e independientes que investigan a familiares y aliados serían señales de un retroceso en la lucha contra la corrupción, lo que significó que Brasil experimente una caída por 3er año consecutivo en el índice de capacidad para combatir la corrupción en América Latina, pasando del 6º puesto en 2021 al 10º en la clasificación general de 2022. Otra premisa empleada muy a menudo por Bolsonaro es decir que fue desautorizado por el Supremo Tribunal Federal durante la pandemia de COVID-19. Esta es una afirmación falsa. Desde el comienzo de su mandato se contabilizaron al menos 100 declaraciones públicas en las que Bolsonaro acusa al Supremo Tribunal Federal de extralimitarse en sus funciones. Estes poucos surdos de capa preta. El mandatario acusó a la máxima autoridad judicial de quitarle el poder para controlar el avance del virus en todo el país. Sin embargo, el tribunal simplemente se basó desde un primer momento en el sistema político descentralizado avalado por la Constitución. Por eso determinó que el gobierno federal no podía invadir las competencias de los municipios, los estados y el Distrito Federal. El presidente no tenía la potestad, por ejemplo, de anular las medidas de aislamiento social impuestas por alcaldes, pero no se le impedía al Ejecutivo poner en marcha otras medidas para frenar al virus. Por lo tanto, no hubo suspensión a los poderes del presidente y de los organismos federales para combatir la crisis sanitaria, ni fueron eximidos de sus deberes y atribuciones. Pero el presidente no es el único que propaga desinformación bolsonarista. Eduardo Bolsonaro, hijo del mandatario y diputado federal, aseguró en Twitter que el gobierno de Bolsonaro es el que más ha trabajado por los pueblos indígenas de Brasil, incluso sin reconocimiento mediático. Y agrega datos que no reflejan para nada la realidad. El gobierno de Bolsonaro miente permanentemente, miente como política de Estado. Y sin ninguna duda el gobierno de Bolsonaro ha sido el peor gobierno para los pueblos indígenas desde el periodo de la redemocratización en Brasil. Él ha desmontado prácticamente o ha abandonado prácticamente todos los mecanismos de protección territorial de los territorios de los pueblos indígenas. Hay que insistir en que demarcar
y proteger tierras indígenas no es un acto discrecional de un gobierno, son obligaciones constitucionales y el gobierno Bolsonaro desde el primer momento se propuso a incumplir permanentemente esas dos obligaciones. Lo que el CIMI ha constatado en estos 4 últimos años, ha sido un aumento exponencial de la violencia contra los pueblos indígenas, como no se conocía desde hacía décadas. Y cuando hablo de la violencia contra los pueblos indígenas, estamos hablando del aumento permanente de las invasiones de territorios indígenas. ¿Y cuál es el efecto concreto de todas estas afirmaciones falsas en época de campaña? Las fake news muchas veces no tienen esta capacidad de convencer a los electores, pero crean este clima de confusión y ellas, hay que recordarse, se propagan muy rápido. Hay estudios que dicen que ellas se propagan hasta 6 veces más rápido que una noticia real. Y claro, figuras fuertes como Donald Trump, como Bolsonaro, son personas que generalmente la gente tiene una cultura de buscar líderes fuertes en estos tiempos de desorientación. Y en este caso, Bolsonaro tiene su caballito de batalla con el que empezó a insistir más de un año antes de las elecciones: el voto electrónico vigente en Brasil, que según el mandatario se presta a fraude, una afirmación por la que nunca aportó pruebas y que, para variar, es falsa. El Tribunal Superior Electoral no solo actualiza los programas cada 2 años, sino que invita a hackers a intentar reventar el sistema con el objetivo de mantener un legado de 25 años sin fraudes. Es exactamente lo que Trump ha hecho en Estados Unidos también, en una manera de decir que las elecciones podrían ser, pasar una fraude en las elecciones para desacreditar, porque claro, si lo pierde puede simplemente hacer algo parecido. Este es el gran miedo en este momento en Brasil. Y claro, Bolsonaro fue electo más de una vez con este sistema y hay observadores internacionales, entonces es un sistema muy fiable. Muy fiable. No precisamente como las afirmaciones del actual presidente de Brasil. Me acusam de tudo. Até de uma matéria que eu leio de uma revista, eu sou acusado de fazer fake news. Tudo é fake news. Tudo é asno antidemocrático.